Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Como siempre, les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno en su sesión de cada martes. Hoy traemos un Consejo de Gobierno importante. Hemos aprobado medidas que fortalecen nuestro tejido productivo, que apuestan por la industria agroalimentaria, que apuestan por la creación de empleo de calidad en Extremadura. Además, seguimos dando pasos para prestar una atención sanitaria y una educación de calidad en nuestra región. Educación sanitaria, educación, sanidad, políticas vertebradoras del Gobierno de los socialistas y que son, en definitiva, el alma de nuestras medidas, de nuestro programa electoral, que hoy es programa de Gobierno y que estamos cumpliendo cada martes cuando se reúne el órgano de decisión más importante que define los destinos de esta tierra, que es el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Y hemos aprobado medidas que suman una inversión superior a 146 millones de euros en el Consejo de Gobierno de hoy. 7,5 euros para impulsar la investigación, más de 29 millones de euros para contribuir al crecimiento y fortalecimiento de nuestro tejido productivo, 19 millones de euros para favorecer la creación de empleo, empleo de calidad, empleos dignos, 37 millones de euros para garantizar una educación en igualdad de oportunidades y 43 millones de euros para contar con las tecnologías y servicios que garanticen un sistema sanitario adecuado al esfuerzo que cada contribuyente extremeño hace para poder tener garantizadas unas políticas de calidad y unos servicios fundamentales de calidad como es la sanidad en Extremadura. Paso a detallarle en esta breve introducción que viene a decir que hoy aprobamos 146 millones de euros cada una de las convocatorias que trae hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Y la primera de ellas es una convocatoria de ayudas para la puesta en marcha de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, de divulgación y de transferencia del conocimiento de los grupos de investigación de Extremadura, 7,5 millones de euros. El objetivo de esta convocatoria de ayudas de 7,5 millones de euros no es otro que mejorar las competencias de los grupos de investigación de nuestra comunidad autónoma, dotándola de recursos que les permitan impulsar la actividad y la transferencia de conocimiento entre los grupos de investigación, fomentando la colaboración y las redes entre ellas. Las novedades más importantes de esta convocatoria por valor de 7,5 millones de euros es que ahora el grupo de investigación ha de incluir 3 doctores. En la anterior convocatoria eran 2, ahora son 3, pero la novedad más importante, sin lugar a dudas, es el aumento del 66,6% del dinero que se destina a esta convocatoria de grupos de investigación. El incremento de la cuantía máxima a percibir por grupo investigador será de un máximo de 200.000 euros, cuando en la anterior convocatoria era de 40.000 euros, más del 60%, 66,6% concretamente, de incremento que viene a decir la apuesta de este Gobierno por la innovación, por la investigación y por el I+D+I en nuestra comunidad autónoma y los grupos de investigación. ¿Qué acciones son susceptibles de subvencionar por parte de esta convocatoria de 7,5 millones de euros? Les recuerdo algunas que ya les anuncié cuando aprobamos las bases de regulación. Contratación del personal, actividades de movilidad de los propios integrantes de los grupos de investigación, organización de actividades de transferencia y divulgación científica relacionadas con la I+D+I que se realizan en Extremadura. Como siempre, el régimen de concurrencia competitiva, 2 meses después de que este acuerdo de hoy del Consejo de Gobierno se publique en el DOE, será el plazo para que puedan solicitar estas ayudas. La previsión que manejamos es que en el año 2023 serán 40.000 los investigadores años participando en proyectos cofinanciados en esta línea. Esta no es una medida aislada de la apuesta del Ejecutivo regional por fomentar la I+D+I en nuestra comunidad autónoma, sino que es una medida que se encuentra, como no podía ser de otra manera, dentro del sexto Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación, que aprobamos el pasado mes de junio y que está dotado con 844 millones de euros para los próximos 4 años. Decía al inicio de mi intervención que aprobamos hoy ayudas que apuestan por fortalecer nuestro tejido productivo. Las empresas extremeñas son la clave de nuestro desarrollo económico. Empresas que han hecho un gran esfuerzo en estos 10 años de crisis y necesitan, por tanto, de nuestro acompañamiento. Este martes el Consejo de Gobierno da luz verde a 3 importantes medidas que tienen que ver con la cooperación empresarial, la mejora de la competitividad y el relevo
que se produce en la empresa familiar. Estas 3 convocatorias hacen un total superior de 4 millones de euros. La primera de ellas, convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la cooperación empresarial con un presupuesto de 800.000 euros, cofinanciado en un 80% por los fondos FEDER. La finalidad de esta medida, puesta en marcha por el Gobierno socialista de Fernández Vara en el año 2016, es favorecer la competitividad y el crecimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas, ya sea a través de la consolidación o crecimiento de las agrupaciones empresariales innovadoras o clúster pertenecientes a sectores estratégicos, como el desarrollo de proyectos colaborativos que puedan abordar entre diferentes pymes. Se subvencionará entre el 75 y el 80% de las acciones y las ayudas oscilan entre los 4.000 y los 50.000 euros. Estimamos que puedan acogerse a esta convocatoria que quiere fomentar la cooperación empresarial en Extremadura unos 20 expedientes y, como siempre, en régimen de concurrencia competitiva. La segunda de ellas es la convocatoria para la puesta en marcha de un programa para la mejora de la competitividad de la pyme extremeña para el año 2018, con un presupuesto de 3 millones de euros, cofinanciados en un 80% por el fondo FEDER, un 50% más que el dinero de la convocatoria del año anterior, de la convocatoria del año 2017. Empresas pyme que han hecho a lo largo de estos 10 años un gran esfuerzo en estos 10 años de crisis y que necesitan del acompañamiento de las políticas públicas y del acompañamiento de las decisiones de la Junta de Extremadura, que en la convocatoria del 18 incrementa un 50%, siendo 3 millones la convocatoria de ayudas para el programa de mejora de la competitividad de la pyme extremeña. Este también es una medida nueva que pusimos en marcha en el año 2016, que contiene 2 líneas de ayuda, aquellas destinadas a la optimización de procesos y los sistemas de gestión, a la que vamos a destinar 2,2 millones de euros, y la segunda línea, que es para acciones de diseño industrial, en la que vamos a destinar 750.000 euros de los 3 millones de euros que componen esta convocatoria. Estimamos que el número de empresas beneficiarias supere el centenar, similar en el año 2017, que se beneficiaron en total 104 de los 166 solicitudes presentadas. El procedimiento de concesión es en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria abierta y el plazo de solicitud, como siempre, al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y hasta el 31 de mayo de 2018. Les decía, 3 convocatorias que vienen a fortalecer nuestras pymes, nuestro tejido productivo. La tercera de ellas es la que destinamos a promover la continuidad de las pymes mediante la planificación de los procesos de relevo empresarial para el año 2018. Destinamos un total de 300.000 euros cofinanciados en un 80% por el fondo FEDER, y esta medida la pusimos en marcha porque nosotros no llegamos a todas las soluciones por nosotros mismos desde el Gobierno, sino que también en esta interlocución y diálogo permanente con los administrados desde los que administramos, pues es importante escuchar. Y fue la Asociación de la Empresa Familiar quien pidió a la Junta de Extremadura la necesidad de poner en marcha una línea como esta, que se puso nueva el año pasado y que viene a buscar las respuestas del sector, habida cuenta de que el 70% de las empresas familiares mueren en el proceso del relevo empresarial. 300.000 euros para poder articular, especialmente subvencionar la contratación de una consultoría externa especializada que permita a la empresa familiar, cuando se enfrenta a un proceso de estas características, pues establecer protocolos de empresa familiar, planes de relevo de trabajadores, en definitiva el acompañamiento de la Junta de Extremadura, el acompañamiento de las políticas públicas a quienes llevan 10 años peleando por el mantenimiento del empleo en nuestra región y por no cerrar la persiana a pesar de la virulencia de esta crisis que ha durado demasiado tiempo. Decía que traíamos hoy importantes medidas que apuestan por la industria agroalimentaria, industria que representa una de las principales actividades económicas de Extremadura, es decir, el sector agroalimentario es un elemento dinamizador y vertebrador del medio rural, posibilita fijar la población al territorio. Son 1.200 las empresas dedicadas a la industria agroalimentaria en la región, que ofrecen trabajo a más de 12.400 personas. Resulta indispensable, por tanto, seguir potenciando este sector y acompañándole de nuestras decisiones. Hoy el Consejo de Gobierno convoca las ayudas de incentivos agroindustriales para el apoyo a inversiones destinadas a la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas para el ejercicio 2018. Presupuesto, 25 millones de euros, cofinanciados un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural,
FEADER, y esta línea nos va a permitir, como en convocatorias anteriores, financiar las inversiones de transformación, comercialización y desarrollo de productos como los cereales, legumbres, el tabaco en rama, el corcho natural o los vinos de uva. Estas actuaciones se centrarán tanto en la construcción de nuevos centros productivos como en la ampliación y modernización de los ya existentes en esas 1.200 empresas dedicadas a la industria agroalimentaria que emplean a más de 12.400 personas en Extremadura. El proceso de concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, siendo subvencionable entre el 2 y el 31% de la inversión, un mínimo de 25.000 euros y un máximo de 20 millones de euros. En esta convocatoria, como ya ocurrió con la modificación de la convocatoria que hicimos en el año 2017, especial relevancia y se primarán aquellos proyectos que tengan que ver con la economía verde y circular como piedra angular y estrategia transversal del conjunto de la acción de este Gobierno. El plazo de presentación de las solicitudes será de 2 meses a partir del día siguiente de su publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Abordo en este momento aquellas medidas que tienen que ver con la que es una constante en el esfuerzo y en el trabajo diario de la Junta de Extremadura, que es el mantenimiento del empleo y la creación del empleo de calidad y la garantía en el acceso al mercado laboral de aquellos colectivos y personas que mayores dificultades y obstáculos encuentran. El pasado viernes conocimos los datos de paro registrados en nuestra comunidad autónoma correspondientes al mes de febrero. Siguen arrojando unas cifras que necesitan de nuestro esfuerzo diario, de nuestro compromiso con Extremadura, con los ciudadanos que están en la desesperanza de no encontrar un empleo, 112.939 razones para esforzarnos cada día por ello. Pero también tenemos que poner en valor que son 25.000 menos que cuando el presidente Guillermo Fernández Vara llegó de nuevo a la presidencia del Gobierno de la Junta de Extremadura. Este esfuerzo en estos 2 años del acompañamiento de las políticas públicas, de la incentivación y de saber que lo primero es el empleo, no con discursos ni eslóganes redondos, sino con decisiones que se plasman en la reseña del Consejo de Gobierno y en el Diario Oficial de Extremadura cada vez que se reúne en sesión ordinaria cada martes. Necesitamos apostar por el empleo y apostar por el empleo de calidad. Y en ese sentido aprobamos hoy 3 importantes convocatorias. La primera de ellas tiene que ver con la contratación indefinida y las 2 restantes para posibilitar un empleo de calidad a las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. La convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación indefinida para el año 18 tiene un presupuesto de 17 millones de euros, 2 millones de euros más con respecto a la pasada convocatoria, que permitirá la creación o transformación de más de 5.500 puestos de trabajo en indefinido. Esta convocatoria incentiva la contratación especialmente de mujeres, parados de larga duración, emigrantes que han retornado a Extremadura, jóvenes menores de 30 años, desempleados mayores de 52, así como personas desempleadas que hayan participado en proyectos innovadores. Y atendiendo a estos criterios, la convocatoria que viene a incentivar la contratación indefinida se divide, como siempre, en 2 programas. Ayuda, subvenciones a las contrataciones indefinidas iniciales, es decir, a los nuevos contratos indefinidos que los empresarios quieran hacer acogiéndose a estas ayudas, y subvenciones para la transformación de contratos de duración determinada, contratos de duración parcial a indefinido. Hay que destacar el incremento económico de las convocatorias desde el año 2013 al año 2018, pasando de los 6 millones de euros que había en el año 2013 a los 17 que hay ahora. Hechos, diarios oficiales, Consejo de Gobierno, decisiones y no discursos y eslóganes redondos. 6 millones al año 2013 para fomentar la contratación indefinida en Extremadura, 17 millones año 2018 para fomentar la contratación definida en Extremadura. Cuando se podían subvencionar en el año 2013 2.200 contratos, hoy vamos a poder subvencionar 5.000 contratos o en torno a 5.000 contratos, el doble de dinero, el doble de las posibilidades de fomentar la contratación indefinida en nuestra comunidad autónoma. Por eso insisto que lo primero el empleo, pero no con discursos vacíos ni eslóganes redondos, sino con decisiones que se toman en el Consejo de Gobierno y que vienen a cumplir con la palabra dada que le dimos a los ciudadanos. Para favorecer la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad, el Consejo de Gobierno aprueba hoy
distintas medidas que suman un total de casi 2 millones de euros. Por un lado, tenemos la convocatoria de subvenciones destinadas a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo para el ejercicio 2018 con una dotación presupuestaria de 1 millón de euros. Esta convocatoria contempla 5 programas: contratación indefinida en empresas ordinarias, transformación de contratos temporales o la adaptación del puesto de trabajo, eliminando las barreras arquitectónicas o de otro tipo que la persona con discapacidad ha de enfrentarse. Esta convocatoria de subvenciones permitirá la creación de 300 puestos de trabajo. En segundo lugar, convocamos hoy también subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en los conocidos Centros Especiales de Empleo de Extremadura, relativos al programa 1 de ayudas a estos proyectos generadores de empleo en nuestra comunidad autónoma. Presupuesto: 745.000 euros. Se trata de ayudas a proyectos generadores de empleo, la creación o transformación de 75 puestos de trabajo para personas con discapacidad en estos citados centros. Esta segunda convocatoria, la de los Centros Especiales de Empleo, que les decía que pertenecen al programa 1, viene a sumarse a lo aprobado en el pasado mes de octubre para el mantenimiento de los puestos ya existentes, lo que se conoce como programa 2, dotado con 7 millones de euros. Es decir, estamos en total aprobando, entre la convocatoria que se hizo en octubre del pasado año para el mantenimiento de los puestos de trabajo de los centros especiales de empleo que ya existían, con lo que hoy sumamos casi 8.745.000 euros dirigidos al mantenimiento y la creación de más de 2.600 puestos de trabajo que vienen a facilitar la vida a aquellas personas que lo tienen bastante más difícil para acceder al mercado de trabajo, como son las personas con discapacidad. Estas medidas no las toma el Gobierno de manera aislada. Todas estas medidas de la incentivación de la contratación indefinida, de facilitar a través de distintos programas y subvenciones la contratación y mejora de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad en Extremadura, no es otra cosa que cumplir los acuerdos que este Gobierno firmó con los agentes sociales y económicos en la Estrategia de Empleo de Extremadura 16-19, cuya primera y última finalidad es crear empleo y crear un empleo de calidad en nuestra comunidad autónoma. En la reseña del Consejo de Gobierno, que hoy es bastante denso y los temas, todos ellos tienen una importancia a nuestro juicio o a mi juicio relevante, tenemos los datos de todas las convocatorias anteriores para que puedan comparar y todo eso se lo daremos en la reseña del Consejo de Gobierno para facilitarles también, en la medida de lo posible, como es mi obligación, su trabajo a los medios de comunicación. Voy a abordar ahora las cuestiones que tienen que ver con la sanidad y la educación en Extremadura, que decía yo al inicio de mi intervención que son el alma de nuestras políticas, la columna vertebral de las decisiones que toma el Gobierno socialista en Extremadura. Aprobamos este martes la licitación del servicio de catering, la autorización para que se proceda a la licitación del servicio de catering para los comedores escolares y las aulas matinales en los centros docentes de Extremadura para los cursos 18-19 y 19-20. El contrato es para 2 cursos, pero con la posibilidad de prorrogarse a otros 2, con lo cual llegaríamos a 4 cursos y nos situaríamos en la fecha del curso académico, el curso escolar 21-22. El presupuesto inicial de licitación asciende a casi 37 millones de euros. Los servicios de comedor escolar y de aula matinal son claves para garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones, da igual en qué familia haya nacido cada niño, y también nos permiten a las familias con hijos pequeños favorecer de manera muy importante, aquí me pone favorecer, yo diría posibilitar un poco la conciliación de la vida personal y familiar. Esta licitación afecta a los 179 comedores escolares y a las 201 aulas matinales, que se dicen pronto. 201 aulas matinales ya hay en la red de centros públicos de Extremadura. Este contrato presenta novedades respecto al contrato anterior e introducimos algunos aspectos que vienen también del trabajo dialogante, de la capacidad negociadora y de la altura de miras de este Gobierno para ser capaz de alcanzar acuerdos. Me estoy refiriendo a las negociaciones de los presupuestos 2018 que fuimos capaces de alcanzar con Podemos. Se aumenta el número de lotes. Pasamos de 11 lotes a 20, lo que va a incrementar la posibilidad de que concurran más empresas y, por tanto, más empresas extremeñas, que era la petición
del Grupo Podemos cuando negociamos con ellos y alcanzamos un acuerdo presupuestario. Se limita el número de lotes a los que pueden aspirar una misma empresa. Una misma empresa solo podrá llevarse el 90% de los lotes, antes no existía ningún límite. Se rebaja la ratio de la solvencia acreditada de las empresas licitadoras, pasando del 70% que era antes al 30% que es ahora del valor estimado de la licitación del contrato. En definitiva, mejoramos, atendiendo también a nuestros acuerdos con Podemos, esta licitación del servicio de catering, comedor y aulas matinales de nuestra comunidad autónoma para los cursos 18-19 y 19-20, con la posibilidad de prorrogarse otros 2 años más, como les decía. Y desde la actual puesta en funcionamiento de este contrato, del que va a vencer ahora, que es el primero que puso este Gobierno, hemos tenido desde la Consejería de Educación una especial coordinación con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para mejorar cada día en la adecuación de los menús escolares que se le ofrecen, atendiendo pues a todo esto que parece que hay ahora mucho y antes no había, y es porque ahora se detecta más todo lo que tiene que ver con las alergias, con las intolerancias, que ya desde bien chiquititos los niños están diagnosticados de este tipo de cosas, y por tanto tenemos que garantizar que todos los niños, y atendiendo a las peculiaridades de cada alumno y alumna, puedan estar recogidos. Y es un trabajo que se ha hecho muy en estrecha colaboración con el Servicio Extremeño de Salud y con la Consejería de Educación, con el servicio, el ente que es el encargado de gestionar todos los servicios complementarios que tiene y que ofrece la educación pública en Extremadura. Y me voy ya al último apartado, que sé que hoy me estoy alargando más de la cuenta. Me voy al último apartado, y no por ello el menos importante, porque cuando de la sanidad se trata, estamos hablando de las cosas de comer. Y contar con un sistema que garantice una adecuada atención a los pacientes lo que requiere es invertir. Invertir, perrina, del dinero público. Invertir dinero para poder tener un sistema sanitario de calidad. No es solo necesario contar con los mejores profesionales y tratamientos, como tiene el Servicio Extremeño de Salud, sino que también hemos de contar con las últimas novedades y avances tecnológicos que nos permitan tener ese nivel de calidad que no queremos rebajar en la sanidad pública en Extremadura. El Consejo de Gobierno autoriza hoy la contratación, en el sentido de lo que estoy diciendo, del suministro para la adquisición de equipamientos de alta tecnología para el Servicio Extremeño de Salud, con un presupuesto de 12,8 millones de euros, una licitación que permitirá dotar a nuestros hospitales con equipamientos punteros para el tratamiento de pacientes con cáncer, y que es el fruto del convenio suscrito con la Fundación Amancio Ortega, que ya le escucharon decir al presidente de la Junta que le gustaría otras líneas de financiación. Pero cuando no hay otras, este Gobierno tiene que explorar todos los caminos que se hablan y que posibiliten al final que tú le estás garantizando a los ciudadanos un sistema sanitario de calidad. Concretamente se está autorizando la contratación con esta licitación de 12,8 millones de euros de 4 aceleradores lineales de electrones que se van a instalar en el nuevo Hospital Universitario de Cáceres, en el Hospital de Mérida, en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y en el Infanta Cristina de Badajoz. En estos 3 últimos, además, se hará una adecuación al búnker en el que se instalarán. Se hará entre este y el próximo año con un presupuesto de 9 millones de euros. Estamos autorizando concretamente la licitación de 3 equipos de tomografía computarizada, es decir, TAP, para que todo el mundo nos entienda, y esto se llama 1.100.000 euros para los hospitales de Mérida, Plasencia y Badajoz. Estamos también licitando un equipo de radioterapia intraoperatoria para el Infanta Cristina de Badajoz y se llama 458.512,40 euros. Todos estos aparatos que cuando una persona está enferma están allí y funcionan bien para que la gente se cure, llevaban más de 10 años sin renovarse. Por tanto, quienes ahora andan muy preocupados por si cumplimos o no el déficit, lo digo por el principal líder de la oposición, ¿no?, que decía el otro día, la Junta de Extremadura no cumple el déficit, y lo hemos rebajado un 70% de como él lo dejó. El problema es el déficit que él dejó y que en 4 años de legislatura no se puso ni un duro para mejorar la obsolescencia de toda la aparatología que está en los hospitales públicos de la red sanitaria pública de Extremadura, que viene a garantizar una asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos que contribuyen con su esfuerzo y con sus impuestos para mantener unos servicios de calidad en nuestra región. Y, en segundo lugar, y continuando con los pasos necesarios que este Gobierno viene dando en la puesta en marcha del nuevo Hospital Universitario de Cáceres,
que será una realidad con el esfuerzo de la Junta de Extremadura y confiamos también que con el esfuerzo del Ayuntamiento de Cáceres, autorizamos hoy la contratación del contrato mixto de suministro mediante arrendamiento y servicio de mantenimiento de aparatos y dispositivos de uso médico asistencial para el nuevo hospital cacereño con un presupuesto de 31 millones de euros de Fondo CA de Comunidad Autónoma, teniendo que asumir anualmente, puesto que estamos hablando de un contrato de suministro mediante arrendamiento para los próximos 10 años, teniendo que asumir anualmente en torno a 3,5 millones de euros la propia Junta de Extremadura. La finalidad es dotar al nuevo hospital de equipamiento, aparatos y dispositivos para distintas especialidades, como por ejemplo traumatología, cirugía, urología, que actualmente se albergan en el Hospital Nuestra Señora de la Montaña y San Pedro de Alcántara, y que permita proporcionar una adecuada asistencia y que la apertura del nuevo Hospital Universitario de Cáceres se haga con absoluta normalidad. El contrato prevé la instalación y disposición de más de 300 equipos médicos y además su mantenimiento en esta nueva fórmula, reparación y seguro de responsabilidad en el plazo de ejecución de esta nueva fórmula de arrendamiento de 10 años, que no solo es mejor desde el punto de vista económico para las arcas regionales, sino que entendemos que es mejor porque nos permite precisamente no tener que abordar la obsolescencia de 10 años como estamos haciendo ahora con los aceleradores lineales, sino que esta nueva fórmula nos va a permitir estar siempre con los avances tecnológicos que nos permitan, insisto, dar una política, un servicio, una asistencia sanitaria de calidad al conjunto de los extremeños. Por tanto, esta fórmula nos permite adaptarnos a los cambios que exige la tecnología sanitaria, elimina los riesgos de obsolescencia, pudiendo así renovar los equipos y adaptarlos en el momento en el que hace falta y no tener que afrontar, como hemos tenido que afrontar, esa obsolescencia de la aparatología que está en los hospitales, que en la legislatura pasada pues fue un tema, oiga, que yo creo que es que ni se habló, vaya, que no estaba en la agenda de los eslóganes y los anuncios redondos. Y si importante es garantizar la asistencia sanitaria en nuestros hospitales, tener los aparatos a punto, que funcionen bien, que podamos atender de manera correcta al conjunto de los ciudadanos, pues también es muy importante que tengamos una atención primaria en los centros de salud. Y hoy el Consejo de Gobierno autoriza la contratación de la construcción, aprueba la construcción de un nuevo centro de salud en Torre de Don Miguel, con un presupuesto de 1,7 millones de euros, cofinanciado en un 80% por los fondos FEDER, y que permitirá y que será, sin lugar a dudas, una buena noticia para los 2.329 vecinos de este municipio, también para sus responsables políticos y su ayuntamiento, con la aprobación de este nuevo centro de salud. Y en breves consejos de salud, en breves consejos de Gobierno, vendrá también la aprobación de los centros de salud de Aigal y Logrosán, atender a los ciudadanos, atender las demandas de los ciudadanos y reflejarlos en los acuerdos del Consejo de Gobierno. Y por último, ahora sí, autorizamos hoy también al Servicio Extremeño de Salud para contratar el servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicóptero, y esto se llama 8.900.000 euros. El transporte sanitario aéreo mediante helicóptero se llama 8.900.000 euros, que licita hoy también, autoriza la licitación al Servicio Extremeño de Salud el Consejo de Gobierno. Termino diciéndoles que hoy estos 146 millones de euros que aprueba el Consejo de Gobierno, como les decía al inicio, vienen a fortalecer nuestro tejido productivo, apuestan y siguen apostando cada año con los agroindustriales por la industria agroalimentaria fundamental en Extremadura, por generadora de empleo y porque posibilita la fijación en el medio rural de la población, que apuestan por la creación de un empleo de calidad con los incentivos a la contratación indefinida y que también quieren quitar las barreras que las personas con discapacidad se enfrentan cada día para acceder al mercado laboral, y que seguimos cada Consejo de Gobierno aprobando medidas, tomando decisiones que quieren venir a garantizar unos servicios de calidad cada vez mejor al conjunto de los extremeños y las extremeñas, fundamentalmente en cuanto a la sanidad y a la educación se refiere. Y a partir de este momento, finalizada mi exposición, atiendo las preguntas que quieran realizarme. Gracias. ¿No? Sí, en cuanto al contrato de arrendamiento del equipamiento para el Hospital de Cáceres, ¿por qué se ha apostado por este sistema? Ha dicho que por el tema de obsolescencia. Me gustaría saber, sobre todo, por qué 10 años, no menos, más, un poco, para esa gente que a lo mejor duda entre un sistema y otro
¿Y por qué ese tiempo? Perdóneme, no, hay una parte de su pregunta que no alcanzo a entender lo que quiere usted preguntarme. No, a ver. Si ¿por qué llevaban 10 años? No. Vamos a ver, este contrato, yo no voy a 10 años atrás. El contrato de arrendamiento son 10 años. Sí, ese contrato, ¿por qué 10 años, no 15, 5? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué esos 5? Y después, ha dicho que es por 31 millones de euros, son 10 años, a 3,5 salen 35 millones de euros. Quiero decir, bailan un pelín la cifra ahí, no sé si es que lo he apuntado yo mal. Vale, no lo apuntaba mal. Ya me ha cogido usted, porque claro, sí, yo no le sé decir cuál es la vida útil de un equipo para hacer una radiografía o para hacer un tratamiento de cáncer o un TAC. Entonces, cuando aquí los gestores de la sanidad en Extremadura estiman con quienes vamos a hacer el contrato de arrendamiento que tienen que ser 10 años, pues como cuando usted se va a comprar algo, algún aparato de casa, algún electrodoméstico, y le dice el fabricante, esto tiene garantía 2 años, ¿y por qué 10 si yo lo voy a utilizar 5? Sí, no puedo responderle con la concreción que usted me pide el por qué son 10. Pues porque los que saben de esto estiman que tienen que ser 10 años. Los que saben de esto, ¿quiénes son? Los que innovan tecnológicamente, pues mire, yo no lo sé. Pero lo importante es que nosotros tenemos que buscar decisiones políticas que vengan a tener garantizada una asistencia sanitaria de calidad en los hospitales de nuestra región. Y eso es lo que hace hoy el Consejo de Gobierno. Y utiliza por vez primera una fórmula que viene a ser mejor para las arcas autonómicas, porque es una fórmula más ventajosa. No solo por el dinero, no, porque si usted lo compra y es suyo, usted lo paga. Y ahora cuando se le estropee, no quiero poner ningún ejemplo semejante porque es que estamos hablando de las enfermedades de los pacientes, estamos hablando de la sanidad. No quisiera poner un ejemplo para explicar por qué se establece esta forma de arrendamiento que pudiera frivolizar de lo que estamos hablando y aprobando hoy en el Consejo de Gobierno. Pero es decir, esta fórmula de arrendarlo no es solo mejor porque nos vaya a costar menos dinero que si estamos comprando el aparato para el Hospital Infanta Cristina. Es mejor porque le he dicho que en ese arrendamiento está el mantenimiento y la responsabilidad de ese y de la vida de ese aparato, que nos permitirá, en un momento que no funcione, poderlo cambiar. Que nos permitirá, en un momento que haya uno superior que viene a mejorar el tratamiento de ese paciente, poderlo cambiar. Por tanto, esta nueva fórmula entendemos que es mejor desde todos los aspectos, no solo el económico, en cuanto a la gestión económica de este procedimiento se refiere, sino que también tiene una finalidad última, que es la de tener cada vez un mayor grado de calidad en la asistencia sanitaria y los tratamientos sanitarios que la sanidad pública en Extremadura proporciona. Ahora, ¿por qué son 10 años? Pues yo eso no lo sé, no puedo saberlo por qué son 10 y no 5, ¿no? O si hay algún problema o tiene que ver algo con el trámite administrativo que no nos permita contratar, no lo sé, pero resolvemos esa duda que no es ni jurídica, diría yo, al término del Consejo de Gobierno, pero le agradezco su pregunta. No sé si la he respondido y si no, usted me dice. Sí, y una pequeña también curiosidad. ¿Es la primera vez que se da en España o ya se da este tipo de contratos en otras comunidades autónomas? Cuando el consejero lo explicó, sí que lo están haciendo ya otras comunidades autónomas esta fórmula y al final, bueno, pues no somos islas, ¿no? Cuando en los consejos interterritoriales de salud se habla, cuando los diferentes gestores de la sanidad de las distintas comunidades autónomas se sientan, pues siempre uno puede escuchar qué decisiones se toman en otro sitio que nos permite al final implantarlas en el territorio donde cada uno decide y gobierna, ¿no? Y que en definitiva vienen a mejorar los servicios sanitarios públicos. En este caso no hace falta que les diga la apuesta que el Gobierno de los socialistas ha hecho siempre por la sanidad en Extremadura. Desde que cogimos las competencias y era consejero el que hoy es presidente de la Junta de Extremadura. Buenos días. Hola. En otro orden de cosas, más allá del Consejo de Gobierno, ¿cómo valora el hecho de que SATSE recurra a la nueva convocatoria de oposiciones del SES? ¿Cómo? ¿Cómo valora el hecho de que SATSE haya decidido recurrir a la nueva convocatoria de oposiciones del SES?
Que está en su derecho que la recurra. Está en su derecho de recurrirla. Que la recurra. Nuestra obligación es sacarla. Y eso hemos hecho. Venga. Buenos días. Buenos días. Yo, por un lado, quería saber si, por la cantidad de dinero que se ha aprobado en convocatoria, si es quizá uno de los consejos de gobierno ordinarios en los que más dinero sale, y en convocatorias tan diversas, porque creo que están todas las consejerías, de una manera o de otra. Y, por otro lado, quería preguntarle por la crítica que ha hecho el Club Magic Extremadura, que se queda fuera también del reparto del 07. Entonces, pues, dicen que van a emprender una serie de acciones contra las autoridades, crítica que en los criterios establecidos por la consejería. No sé, ya sé que en Consejo de Gobierno, en el anterior, por ejemplo, se aprobó una financiación alternativa para aquellas entidades que se habían quedado fuera. No sé si se va a seguir trabajando en ello o no. No, en el pasado Consejo de Gobierno, permíteme que le corrija, no se aprobó una financiación alternativa. Se aprobó una ayuda que se aprueba cada año y que viene a posibilitar que haya distintas organizaciones sin ánimo de lucro que luchen contra la exclusión social de los ciudadanos. Entonces, yo decía, esta es una de las convocatorias que anualmente vienen y que quienes se han quedado fuera pueden optar. Lo que intentaba decirle es que, al margen de la convocatoria del IRPF, donde somos conscientes de la gravedad del problema, donde somos conscientes que son muchas las organizaciones que se han quedado fuera, hay otras muchas convocatorias que anualmente están en la decisión de este Gobierno, a las que también pueden acogerse. Lo que les estoy diciendo es que no concurren a una sola subvención, sino que muchas de esas organizaciones concurren a otras muchas subvenciones. ¿Eso justifica o el Gobierno está justificando que se hayan quedado fuera? No. El Gobierno lo que dice es que tenía para repartir 6 millones y se presentaron por valor de 27. Entonces, varitas mágicas no tenemos y eslóganes redondos y falsos tampoco. Tenemos un problema con eso, lo tenemos. ¿Qué está haciendo el Gobierno? Intentarlo resolver. Por eso entiendo y respeto esta organización que es de Mérida, por la que usted me preguntaba, y todas las organizaciones que están mandando su nota de prensa de protesta, están saliendo en los medios de comunicación, y nosotros estamos en la búsqueda de una solución a este problema. Pero no tenemos ninguna varita mágica porque de donde hay 6 millones, hasta los 27 faltan unos pocos y no hay. Entonces tenemos que buscar una alternativa, pero no era una alternativa la de la semana pasada. Es decir, hay todo un paquete de distintas convocatorias que anualmente salen, especialmente de la cartera de Sanidad y Política Social, concretamente de la Dirección General de Política Social. Pero hay otras muchas a las que concurren, porque usted habla de una organización juvenil, esa que me dice, pero esto del 07 hay organizaciones de todo tipo. Entonces hay muchas de ellas que pueden concurrir a distintas convocatorias en función de la naturaleza de su organización y cuál es el objeto de su trabajo en los propios estatutos de las organizaciones. Reconocemos que hay un malestar que entendemos. ¿Cómo no? Vamos a reconocerlo si es una realidad. Es una realidad y cada día conocemos una denuncia nueva. Y nosotros somos conscientes porque sabemos todos los que han presentado proyectos y todos los que se han quedado fuera, pero es que teníamos 6 millones, 7. No quiero yo meter la pata en el global del dinero del que disponíamos en esta convocatoria que por vez primera gestionamos las comunidades autónomas. Y la otra pregunta que me hacías ya se me ha ido. Bueno, viene a ser una coincidencia probablemente, ¿no? El de tantas convocatorias, pero es verdad que en cuanto se abre el presupuesto, la maquinaria se pone en marcha, pero muchas de estas convocatorias son convocatorias que se hacen anualmente. Lo que sí es cierto que desde hace 2 años a esta parte muchas de ellas se han mejorado y que ya empezamos a ver los resultados de nuestras propias decisiones. Ya se cambiaron muchas bases reguladoras, ya se cambiaron muchos decretos de cómo nos los encontramos y ahora empezamos a ver el resultado y, por tanto, también el análisis y la evaluación de nuestras propias políticas. Pero viene a ser probablemente una coincidencia que en el momento en que se abre el presupuesto empieza la maquinaria y que al final todo esto es posible también por los funcionarios que trabajan en esta administración. ¿Más cocinas? Óscar. Sí, es que a lo mejor no te has quedado tú. Repregúntame que no pasa nada. Va por otro tema. Venga, a ver si esta es cierto. No sé si tiene constancia de si se ha arreglado el problema de los alumnos de Camino Morisco, me parece que era, con el tema del autobús del transporte escolar. No sé si tiene constancia al respecto. Sí, tengo constancia de que desde el primer momento en que la Junta de Extremadura y la Consejería de Educación conoció el asunto,
se habló de excelente, que yo decía antes, que es el que presta los servicios educativos, para que se pusiera un nuevo autobús, y así se hizo. Y además ha habido comunicaciones con los padres y las madres a través de la AMPA y de una carta de la propia consejera, y en el momento que ahora que la Junta de Extremadura pueda prevenir que no exista la gotera, ahí no podemos llegar. Pero en el momento que conocemos el problema, sí hemos articulado una respuesta y una solución. ¿Eso significa que los padres no tengan que protestar? Como no, por supuesto, están en su derecho de protestar. Pero hemos conocido el problema el viernes y el mismo viernes hemos hablado con la empresa que se encarga del servicio para garantizar que los alumnos no tengan una gotera en su autobús, como nadie quisiéramos una gotera en el autobús de nuestros hijos. Y eso es lo que hemos hecho. Hoy estamos a martes y, por tanto, la Junta de Extremadura ha resuelto el problema. Muchas gracias.